Vengan, vengan, lleven todos el periódico a diario. Vengan, acérquense, infórmense, compren su periódico. Ay, chicos, ¿cómo me les va? Buenos días. Qué pena, yo aquí vendiendo periódicos hoy. Bueno, vamos a comenzar hoy. ¿Cómo se encuentran? Yo muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en una clase más de Aprendo en Casa. Mi nombre, Mabel Navarro, ya ustedes lo saben, la profe de Estudios Sociales y Educación Cívica que está con ustedes a las 10 de la mañana. Hoy vamos a comenzar saludando y agradeciendo a las personas que hacen que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Démosle un agradecimiento a Iris. Gracias, Iris. Ella nos ayuda con para los estudiantes del ESCO. También démosle un agradecimiento a María y a Elmer, que son los técnicos que nos ayudan en todo lo que hacemos nosotros aquí. Detrás de cada uno de estos programas hay un gran equipo de trabajo. A todos ellos, muchas gracias. También quiero que empecemos con esta cápsula que han realizado especialmente para ustedes. Viene un amigo, se llama Juan, y tiene una propuesta para todos nosotros. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo están? Estoy aquí tratando de componer una canción porque esta lluvia me inspira. Y es que voy a hacer mi debut en una videollamada frente a mis compañeros. Y ustedes dirán, ¿pero por qué lo está haciendo? La verdad es que quiero expresar cómo me siento en estos días. Y qué mejor forma de hacerlo que con una canción. Todos somos libres de poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Y a veces nos quedamos callados y las otras personas pueden interpretar eso como que algo nos pasa, o que estamos tristes, o que estamos enojados. Por eso es bueno expresarse, y no importa tu sexo, tu color de piel, cultura, religión o condición económica. Siempre puedes contarles a las personas tus opiniones, lo que has visto, pero eso sí, con respeto. ¡Excelente! Y eso es algo que tenemos que hacer en cualquier actividad en la que estemos. Respetar a los demás cuando dicen algo y tratar de entender por qué lo dicen y la forma en que lo dicen. Eso es libertad de expresión. En otros países, por decir lo que uno piensa, puede ser detenido o ir a la cárcel. Pero por dicha aquí eso no pasa. Yo no soy de hablar mucho, la verdad, pero acá en mi barrio hay gente que sí, y a mí me gusta mucho oírlos, aunque no comparta sus opiniones. O como en las redes sociales, que la gente publica y opina de todo, pero siempre hay que hacerlo con respeto. Bueno, yo voy a ver cómo termina esta canción y espero que les guste. Nos vemos. Esto que nos estaba contando Juan, ahorita vamos a conversarlo más adelante en la clase de hoy. Antes de seguir con la pauta del día, vamos a buscar cuáles son los materiales que vamos a utilizar hoy. Necesitamos hojas, ojalá papel grande. Si tuvieras papel periódico sería mejor. Necesitamos también lápices de grafito y marcadores. Ojalá de colores también. Esto para hacer una actividad donde va a tener que fluir mucho tu creatividad. Quiero contarte también que muchos de los videos que vamos a ver hoy son tomados de internet con fines educativos para poder explicarte más de este proceso. Recordemos que hemos estado viendo el proceso de la independencia. Conversamos sobre causas internas y causas externas que influyeron en la toma de decisión para que todo Centroamérica se independizara de la corona española. Algunas se acuerdan del pensamiento de los ilustrados, también de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la independencia de Haití,
Algunas de esas fueron las que estuvimos observando la clase anterior. Y también conversamos sobre lo que era nuestra forma de gobierno. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era que se llamaba? Democracia, ¿verdad? Bueno, y saben, como un dato curioso, hace poquito, el 7 de noviembre, se celebró una fecha muy importante. Observemos esta imagen. Les cuento que el 7 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Democracia Costarricense. Esta celebración no tiene que ver tal vez con la época en la que se declaró la independencia, pero sí con una situación que se dio en 1889, donde ante un posible fraude electoral se provocó que por primera vez 7,000 costarricenses salieran a manifestarse en las calles para exigir que se respetara el criterio emitido por los electores. En esa época se enfrentó electoralmente el Partido Liberal Progresista, y ese era de Ascensión Esquivel, y el Partido Constitucional Democrático, de José Joaquín Rodríguez, candidato opositor que fue favorecido por las elecciones. Esta información nos hace ver que la democracia se construye todos los días. Hoy entonces vamos a enfocarnos más en la parte de Centroamérica. ¿Qué surgió en Costa Rica? ¿Qué surgió en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua? Bueno, otros lugares del mundo tuvieron procesos independentistas muy sangrientos. En cambio, aquí en Centroamérica influyó mucho más el impacto que dieron los pensadores de la Ilustración, pensadores europeos. Esas ideas llegaron acá a Centroamérica y por eso fue que nuestra independencia fue menos sangrienta, porque se dedicaron a poner en práctica las conversaciones entre ellos. Pero para conocer un poquito más de lo que es el pensamiento de la Ilustración, les traigo un pequeño video. Observémoslo. Hoy hablaremos sobre el pensamiento ilustrado. Sí, me suena interesante. ¿Será que mandan de ver? ¡Empecemos! El pensamiento ilustrado se basó en un pensamiento crítico sobre los fundamentos que sostienen la sociedad del antiguo régimen y estableció las bases del pensamiento moderno. Se subdividen en 3 temas: organización social, derechos naturales y principios políticos. Organización social se basó en el contrato social, organización de clases y fe en el progreso. Los seres humanos renuncian a su voluntad para someterse a las reglas de la sociedad. Los ilustrados proponían una nueva organización social en grupos, diferenciados por sus riquezas. Los pensadores consideraban que a través de la educación se podía acceder a un progreso indefinido. Derechos naturales se basó en la libertad y la igualdad. Los pensadores ilustrados consideraban que todos los seres humanos nacían en igualdad y libertad de condiciones y derechos. Principios políticos se basó en división de poderes y soberanía nacional. Los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, debían ser ejercidos por órganos diferentes. Para así tener una política justa, el poder de los gobernantes no provenía de Dios, sino que residía en el pueblo por medio del voto. Por eso fue que esas ideas llegaron a figuras próceres de la patria, próceres independentistas, figuras independentistas que fueron las que estuvieron ahí luchando para que cada uno de estos países pudiera ser libre e independiente. Figuras como don José Cecilio del Valle, también Florencio del Castillo, incluso un señor, Pablo Alvarado, y Alfonso de Liendo y Goicoechea, de Liendo y Goicoechea. Vieran qué interesante, porque buscando información para traerles a ustedes, me encontré un libro que hablaba de estos 4 personajes. Se los voy a presentar y mientras tanto les voy contando más. Nuestro primer personaje, don José Cecilio del Valle. Nacido en Honduras en 1777,
Se mudó a Guatemala. Se graduó de bachiller en filosofía. José Cecilio, al ver que estos otros países estaban teniendo fuertes problemas al querer iniciar los tratados de independencia, el 25 de noviembre de 1812 decide unirse a la proclamación de la independencia de Centroamérica. En 1820 inició la publicación del Amigo de la Patria. Dentro de la biografía se encuentra el Acta de la Independencia de Centroamérica. Florencio del Castillo nació en Hojarrás de Cartago en 1784. Fue un político y religioso costarricense. Realizó estudios teológicos y sacerdotales en León de Nicaragua. En 1810, con el apoyo del partido de Nicoya, fue elegido diputado por la provincia de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz, donde asumió un fuerte liderazgo en la lucha por la defensa de los derechos de los aborígenes americanos y por obtener mejores beneficios para la provincia de Costa Rica. Don José Antonio de Liendo y Goicoechea nació en Cartago en 1735. Años después de quedar huérfano de padre, decide entrar al convento de San Francisco. Fue doctor en teología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue cercano a José Cecilio del Valle. Su cooperación en la independencia centroamericana fue más sutil. Abrió las mentes a un nuevo mundo intelectual y preparó el terreno a la nueva generación para que con una visión más clara la lograra. Y por último tenemos a don Pablo Alvarado Bonilla. Nació en Cartago en 1785. Fue el primer médico costarricense en graduarse. Lo hizo en Guatemala. Para el año de 1808 fue apresado por difundir una serie de cartas en las que informaba acerca de los sucesos de la independencia. Redactó en Guatemala el proyecto del Pacto Social Fundamental, que con algunas modificaciones fue adoptado en Costa Rica el 1 de diciembre de 1821 por los representantes de la provincia reunidos en Cartago. Redactó el proyecto de la primera Constitución Política de Costa Rica y posteriormente firmó la Constitución Federal como diputado de Costa Rica. ¿Vieron qué interesante? Aprender de estos señores hace que nosotros podamos conocer más de este interesante proceso. Podamos ver por qué es que hoy podemos celebrar que somos libres e independientes y que además vivimos en un país de democracia. He aprendido algo con estos programas, chiquillos, y es que Pablo Alvarado es un personaje muy importante para nuestra historia. Poco se conoce de él en realidad, y yo quisiera que ustedes hoy conozcan un poquito más acerca de este personaje tan interesante. ¿Sabían que él fue doctor, pero siempre le interesó mucho la parte política? Vamos a escuchar a un historiador muy conocido aquí en Costa Rica que se llama Vladimir de la Cruz, donde le hicieron una entrevista que justamente le preguntaba por este señor, Pablo Alvarado. Escuchémoslo. Pablo Alvarado, el tico que está en Guatemala. Sí. Él está, si me permite la palabra, carboneado, influenciado por las ideas liberales, por los intereses costarricenses, porque hay muchos costarricenses entonces que en ese momento están apoyando la independencia, porque es por la ocupación española y por los procesos independentistas del sur también. Es decir, hay un momento donde Pablo Alvarado dice, todos los astros están alineados para que nos independicemos nosotros, don Vladimir. Tuvo la visión, Pablo, efectivamente, y quizás el conocimiento también por la prensa guatemalteca de la situación que había. Y entonces es cuando él, digamos, pronuncia y escribe sus primeros panfletos alusivos al antiespañolismo y la independencia, por supuesto, y se convierte en lo que él mismo dijo que él era el primer grito de independencia de la región, ¿verdad? Antes que el de México, antes que el de 1810, que es el que fundamenta, digamos, la celebración de la independencia de México en 16 de septiembre.
que no es la independencia, porque esa se logra hasta después, pero ya era el detonante, digamos, del proceso independentista de México. Pablo Alvarado, en ese sentido, era un hombre culto, un muchacho culto, estudioso, tan culto que es uno de los redactores de la Constitución de 1821, quizás el más importante. Y él, obviamente, en esa Constitución evidencia que tenía conocimiento de los grandes teóricos, de John Locke, Hobbes, Rousseau, Bodino, todos ellos. Y, por supuesto, conocía lo que estaba pasando en América del Sur. Tanto así que también nuestro otro prócer, Gregorio José Ramírez, que era navegante, que le tocaba hacer viajes por mar a Sudamérica, tuvo contacto con los procesos revolucionarios de Sudamérica y en alguna medida tuvo un contacto más estrecho que solo llegar a puerto y saber lo que estaba pasando, sino que se vinculó a procesos de esa naturaleza y traía las ideas para acá. Y por otro lado estaba el bachiller Francisco José Osejo, desde la Casa de Enseñanza de 1814, promoviendo también ideas liberales y de corte republicano. Entonces, en la formación esa de Pablo, que Pablo se había ido antes de la Casa de la Enseñanza de Santo Tomás, porque ya estaba en 1808 en Guatemala sí había una efervescencia importante de ideas y la prensa era muy dinámica en aquella época. Y en los días de la independencia, pues hay periódicos ya atizando, digamos, moviendo a la conciencia de los guatemaltecos. Vengan, vengan, escuchen, acérquense, tome cada uno su opinión. ¿Sabían ustedes que hace mucho tiempo no todas las personas sabían leer y escribir? Entonces, habían unos lugares que se llamaban tertulias patrióticas, donde las personas que sí sabían leer comentaban con otros para que tomaran cada uno su propia opinión. Lleven el diario a diario. Vamos a ver qué nos trae el diario a diario el día de hoy. Costa Rica, independencia y la influencia de la imprenta. ¿Qué pasaba en Centroamérica? La ciudad de Guatemala tuvo su primera imprenta en 1600. Puso a circular la Gaceta de Guatemala en 1729. Conforme avanzó el siglo de las luces, el ciclo de prensa oficialista se agotó. Los criollos comenzaron a promover una prensa ilustrada donde trataban temas de comercio, administración, religión, geografía. Este periódico fue el vocero de la Sociedad Económica de Amigos del País, que apoyaba la difusión de la ilustración. ¿Pero qué pasaba en Costa Rica? Entre 1800 y 1824, el 55% de los libros que llegaban tenían que ver con religión. La filosofía, las ciencias, la economía eran menos comunes. Las ideas de la Ilustración llegaron matizadas por el pensamiento religioso español. La biblioteca de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, fundada en 1914, diversificó la oferta de textos a la que podían acceder los ticos. La imprenta en la independencia. Los periódicos, aunque escasos, también jugaron un papel relevante en las fechas próximas a la emancipación. En Guatemala surgieron dos impresos, el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria. El primero de ellos comenzó a circular a partir del 24 de junio de 1820 y era liderado por Pedro Molina. El segundo apareció el 16 de octubre de 1820 también, de la mano del intelectual hondureño José Cecilio del Valle. En Costa Rica, el periódico La Tertulia Patriótica impulsó la introducción de la máquina de imprimir y promovió la creación de periódicos para discutir el futuro de la patria. De ahí que notables de la época se reunieran para que personas a viva voz leyeran y discutieran sobre los asuntos del acontecer político de ese momento, especialmente para aquellos que no sabían leer, pero que también podían opinar. Los papeles impresos jugaron un papel preponderante en la independencia de Centroamérica.
pues contribuyeron enormemente a difundir las ideas de libertad que recorrían el mundo durante las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Una vez lograda la emancipación, los periódicos y libros favorecieron el proceso de consolidación de los estados. Desde ese momento fue que poco a poco se fue dando aquí lo que decía en la cápsula, el tema de la libertad de expresión. Este asunto de las libertades de expresión es muy importante, pero también, como bien lo decía en la cápsula, tenemos que tratarnos con mucho respeto. Les voy a contar que además en la Constitución Política tenemos 2 artículos que hablan sobre esto. Vamos a presentarles una imagen. Artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. Y el artículo 29 dice: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos del modo que la ley establezca. Ya les digo que estos son artículos de la Constitución Política. Vieron que también, aparte de la expresión que tenemos que tener responsabilidad por lo que hacemos. Las luchas independentistas se dan todos los días, las damos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en los medios de comunicación, en lugares de recreo. Recuerden que la democracia se construye día a día, al igual que nuestra independencia. Por eso es que nosotros somos privilegiados. Ahora les voy a presentar el juego que traemos para ver si prestaron suficiente atención. ¡Vamos! Muy bien, vamos a empezar a jugar. Unámonos al juego. Yo voy a poner mi nombre y ustedes me ayudan. Vamos. Independencia. Comenzamos. Las provincias centroamericanas se encontraban bajo el dominio de la corona. ¿Era la francesa, la inglesa, la española o la danesa? ¿Cuál? Fácil. Muy bien. Española. Excelente. A ver. Vamos. Forma de gobierno en la que el pueblo es quien elige a sus gobernantes y les pide cuentas. ¿Cuál es esa? ¿Monarquía? ¿Democracia? ¿Dictadura? ¿Aristocracia? ¿Cuál es la forma de gobierno que hemos estado estudiando? Yo sé que la saben. ¿Cuál es? ¿Democracia? Muy bien. Ahí vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Fue la Ilustración un movimiento de pensadores que sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Figura independentista nacida en Honduras, redactó parte del Acta de la Independencia de Centroamérica. ¿Cuál de estos señores fue? José Cecilio del Valle, Antonio de Liendo y Goicoechea, Florencio del Castillo o Pablo Alvarado. ¿Hondureño? ¿Cuál? José Cecilio del Valle. ¡Excelente! Lo estás haciendo súper bien. Seguimos. Figura independentista costarricense, esta vez es costarricense, redactó el proyecto de la primera constitución política del país. Ya José Cecilio del Valle no, ¿verdad? Antonio de Liendo y Goicoechea, Florencio del Castillo o Pablo Alvarado. ¿Quién fue? ¿Pablo Alvarado dices? ¡Excelente! Pusiste mucha atención. Vamos. Próximo.
otro falso y verdadero. Cualquier persona tiene derecho de publicar lo que quiera de quien quiera sin tener consecuencias. ¿Qué decía la Constitución política? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Falso. Muy bien. A ver, ¿cómo quedó el podio? ¿Cómo quedó el podio? Mal, quedó de tercer lugar. Robin quedó de segundo lugar. ¿Y de primer lugar? ¡Nosotros! Muchas gracias. Lo hicimos súper bien. ¡Qué bien! Nos llevamos el primer lugar, ¿vieron? Carguísimas todos ustedes. Ahora sí, la actividad que les traía para el día de hoy. Tenemos que tomar hojas, ojalá más grande que esta, una hoja de papel periódico. Y entonces vamos a inventar nuestra propia portada de periódico. Le vamos a poner un título a ese periódico. También podemos realizar un cómic, ¿verdad? Todo sobre la independencia, un anuncio, no sé, algo que se te ocurra y también una noticia, algo pequeñito. Con una sola hoja podemos llevar a cabo esto, recordando siempre que nosotros tenemos obviamente libertad de expresión, pero que siempre, siempre tenemos que tener respeto y asumir la responsabilidad por nuestros comentarios. Esto, chicos y chicas, ha sido todo por el día de hoy. Yo encantada de estar con ustedes. Recuerden, próximo jueves, 10 de la mañana. ¡Chao!